Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y en esta sección de un solo evangelio, vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 7 de octubre. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 10, versículo del 17 al 24. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño, pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Regresaron los 72. Así como lo es el Padre para Jesús, así es Jesús para el discípulo, principio y término de la misión. La partida tuvo lugar bajo el signo de la cruz, en la pobreza y en la humildad, como corderos en medio de los lobos. El regreso sucede bajo el signo de la resurrección y del triunfo sobre el mal. El cordero degollado es el pastor grande de la vida. El agricultor, al ir, va llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus cabillas. Este regreso de los 72 es figura del regreso de toda misión al final de los tiempos. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. El fruto de la primera misión fue el pan que nos asocia a Cristo muerto y resucitado. El fruto de la segunda es la vida que comunica este pan. La participación plena en el gozo del Hijo, el ingreso en la misma vida trinitaria, son los dos aspectos del único resultado de la misión. Alegres. La alegría preanunciada en el Bautista, cantada en Belén, propia del que acoge la palabra, que se celebra en el cielo por el regreso del pecador, que en la resurrección resulta increíble y que después de la ascensión vuelve a llevar a los discípulos a Jerusalén, encuentra su plenitud al final de la misión universal en el regreso de los 72. Es la alegría del regreso del Señor para estar con Él, el Hijo, y participar de su regocijo. Esa alegría no es obstaculizada por las tribulaciones, antes bien, encuentra en ellas la propia confirmación. El hombre está hecho para la alegría porque está hecho para Dios. De lo contrario, está triste hasta el punto de detestar la vida. Los demonios se nos someten. La primera finalidad de la misión es el sometimiento del demonio. Nuestra lucha no es contra criaturas de carne y sangre, no es contra los hombres, sino contra el mal que los mantiene esclavos, contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Ellos habitan en las alturas y dominan al hombre hasta en lo más íntimo. Lo aplastan, le sirven como de
para que no puedan ver la gloria de Dios. Ahora el mal no está liquidado, solo está sometido a su nombre, pero es necesario prestar atención a los golpes de cola del dragón herido y vencido. De lo contrario, nuestra condición se vuelve peor que antes. Antes éramos esclavos. Cuando hemos quedado libres, debemos luchar para no volver a estar en la esclavitud. En ciertos aspectos es más fatigoso dominar el mal que ser dominados por él. El cristianismo, a diferencia de todo iluminismo y humanismo ateo o no hace como el avestruz. Reconoce el mal. Estaba en nosotros como dueño. El Señor nos ha librado de él. Queda en nosotros como posibilidad y atención natural, pero no lleva necesariamente a la caída. Sabemos que ya no somos esclavos de aquel que lo tiene todo en su poder. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Nos ha liberado de las manos de los enemigos para servirlo sin temor en santidad y justicia. La fe en la palabra de misericordia del Padre nos libera del poder de la mentira. El anuncio evangélico es un exorcismo que quita la fatalidad a la historia del mal y nos hace libres y responsables. En tu nombre, ahora los demonios se someten a los discípulos como antes se habían sometido a Jesús, pero se someten en el nombre de Él, no en el nombre de ellos. El nombre propio, los discípulos, recaen presa del mal, pelean por el prestigio personal o colectivo e invocan fuego del cielo sobre aquellos a los que son enviados. En el nombre de Jesús, en cambio, se acogen recíprocamente, acogen al que es excluido y harán descender el Espíritu Santo también sobre los samaritanos. Yo veía en imperfecto o copretérito continuo desde la eternidad, el Hijo veía su misión como Hijo del Hombre: vencer el mal de los hermanos, elegidos antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados. Pero también al final de las tentaciones Jesús ya había visto la caída de Satanás, que se alejó de él para luego volver, pero cayó derrotado con estruendo cuando creyó que había vencido porque tenía en su poder al Hijo del Hombre. No se había dado cuenta, ceguera del mal, que las tinieblas no pueden encerrar la luz. Quedan derrotadas sin remedio. Esta contemplación de Jesús puede referirse también a su asistencia continua a los discípulos. Mientras ellos obraban en su nombre, Él espera con ellos, incluso después de retornar al Padre desde su diestra. Mira y asiste siempre al discípulo que lo testimonía. A Satanás caer del cielo. Recuerda la caída de Babilonia, la orgullosa que participa como Lucifer, hijo de la aurora. Hay una identificación de Satanás con Babilonia y Lucifer por la soberbia, raíz y consumación de todo pecado. Él es grande dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Ya no hay lugar para él en el cielo. Su caída de lo alto significa que ya no tiene un poder superior al hombre. Cesa nuestro sometimiento, pero se inicia la lucha que podemos vencer solo en el nombre del que ya lo hizo caer del trono. Ya no nos tiene como esclavos en calidad de amo, pero sigue estando sobre la tierra y nos acecha al calcañar. El dragón destronado trata de vencer caro el pellejo. Por eso, antes de su derrota final, habrá un recrudecimiento del mal. Será señal no de fuerza, sino de una debilidad extrema. La vida del discípulo es como la de Jesús y como la de él está incluida entre las tentaciones y la cruz. Comienza la victoria bautismal que nos sustrae el poder de las tinieblas y sigue en una lucha que concluye solamente al final. Con su perseverancia salvarán sus almas. Como un rayo, el rayo cae del cielo con ímpetu y colisión, con estruendo y trueno. Es una fuerza elevada, pero concentrada y contenida.
Tiene un gran poder devastador, pero solo allá donde puede golpear. Así es Satanás caído del cielo. Esta caída suya de lo alto implica la desatinización de la figura de Dios. Queda vencido el maligno que se había interpuesto entre nosotros y Él al darnos de Él su propia imagen. Es mentira. Está en el origen de todo pecado. En la misión Dios vuelve a ser Dios. El poder. Los discípulos enviados tienen la misma potencia del que envía. El griego esousia traduce al arameo chaltán, de donde viene sultán. Es un atributo divino. Pasa de Jesús a los discípulos. Pisar sobre serpientes y escorpiones. Es la continuación de las palabras que el diablo le dirige a Jesús en la última tentación. La serpiente astuta y escondida, veloz y mortal, que engañó desde el principio, ya no tiene poder sobre los que escuchan y obedecen a la palabra del Señor. Es pisoteado por él. Se cumple la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Su cercanía, incluso inadvertida, no puede causar daño. Su veneno sigue siendo ineficaz. Por eso el hombre vuelve al Edén, a su estado originario como Señor de la creación. Una vez aplastada la cabeza de cuya boca ha salido la mentira, su vida ya no está envenenada por la muerte que se halla al final. Por eso es pisoteado también el escorpión que tiene el aguijón en la cola. Si la serpiente es figura de Satanás, el escorpión es figura de la muerte, sobre la cual él tiene poder. Pisotear el escorpión significa superar el miedo del final que infecta mortalmente toda la vida. La victoria sobre Satanás devuelve el estado primitivo cuando no existía su mentira ni su muerte. El hombre vuelve a ser el Adán a imagen y semejanza de Dios, según la propia especie. Se realiza el sueño mesiánico de Isaías. El niño de pecho juega en el agujero del áspid y el niño mete la mano en la ura de serpientes venenosas. Nada les podrá hacer daño. La fuerza del enemigo permanece, pero no causa daño a quien no le presta oídos. Su fuerza es la de atemorizar y matar con el miedo. Pero no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. En verdad, no perecerá ni un cabello de su cabeza. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. El mal, aunque existe, no puede causar daño al discípulo. Puede llegar como máximo a darle muerte. Pero en ese caso lo hace semejante a su Señor, su testigo asociado a su muerte y su resurrección. Su veneno ya no tiene poder sobre él, ni la mentira que hace ignorar el origen, ni el miedo que hace temer el final. El mal que, sin embargo, continúa en el mundo puesto en la incredulidad, viene a ser el lugar de la salvación. Nos hace ejercitar la misericordia, nos hace semejantes a Dios. Así como el poder del discípulo está por encima del poder del mal, así también la fuerza de su amor está por encima de toda miseria y sobre la misma muerte. Es una llama del Señor y es inextinguible. El enemigo no es más fuerte que Dios. Él desde el cielo se sonríe y le hace ejecutar su designio. El Altísimo está construyendo un tapete maravilloso. Trabaja desde lo alto dirigiendo los hilos según su designio. El enemigo trabaja desde abajo haciendo continuamente nudos. Parece que todo es insensato acá abajo. En cambio, todo ejecuta su plan preestablecido. Él es el Todopoderoso. Midió los mares con el cuenco de la mano y las recoge como en un odre. El mal existe, pero no se le ha escapado de la mano. Si no lo quiere, lo deja porque respeta nuestra libertad y con un estratagema que le cuesta caro, sabe obtener de allí un bien mayor. No se alegren de esto. Jesús no prohíbe alegrarse por los motivos anteriores. Revela a los discípulos una alegría más profunda, que será el regocijo mismo del Hijo.
sus nombres estén escritos en los cielos. Este es el verdadero motivo de alegría. En el nombre que es igual a persona de Jesús, ha venido a la tierra el nombre mismo. En Él y con Él, el Hijo, entramos en el seno del Padre. Nuestro nombre no está solamente en el libro de la vida, sino que está incluso en el cielo, en Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Somos realmente hijos en el Hijo, redimidos por su sangre y herederos en Él. A esto no había destinado su amor desde el principio. ¿Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios? Pues lo somos. Nuestra vida ya está allá arriba donde se halla Cristo sentado a la diestra de Dios, oculta con Cristo en Dios. La finalidad de la misión no es solamente la liberación del mal y la devolución a la condición de Adán, es la elevación a la intimidad y a la plenitud de la vida en Dios. Además del retorno al jardín de la infancia, existe el retorno al Padre de la Luz en la comunión de vida con Él. Nuestra alegría es perfecta por nuestra permanencia en Él y por su permanencia en nosotros. Es la unidad en el amor para el cual desde el principio nos ha hecho. Al amarlo con todo el corazón, nos hacemos con Él una sola carne. Somos su esposa. Motivo de alegría no son tanto los frutos inmediatos de la misión, que a menudo son aleatorios y contrastados, sino más bien el hecho de que ella nos hace hijos en el Hijo y nos una a Él en un destino único de amor para la muerte y para la vida. El primer fruto de la misión es para Él que es enviado, llegar a ser como Cristo, el Hijo que ama al Padre y a los hermanos. De aquí se comprende cómo el carácter misionero es de toda la Iglesia si quiere alcanzar la finalidad de ser como el Hijo. En aquel momento, toda la historia y sus días, con sus horas positivas y negativas, llevan a una hora única que no tiene fin, la del gozo del Hijo y del Padre en el Espíritu Santo. De esta danza eterna brota el tiempo de la salvación, el tiempo de Jesús, que hoy es la eternidad de Dios, que en el anuncio y en la escucha se hace presente para cada hombre. Se llenó de gozo. El gozo preanunciado a Zacarías y realizado en el encuentro de Isabel con María tiene su origen en el gozo que Jesús tiene como Hijo del Padre. El gozo es una alegría interior que desborda del corazón y se manifiesta al exterior en el canto y en la danza. En el Espíritu Santo, esta danza sucede en un lugar preciso. El Espíritu Santo, el Espíritu vida, santo de Dios, es el mismo Dios en cuanto es amor. Es el soplo de vida que el Hijo tiene en común con el Padre. Es el amor mutuo entre los dos que los une en la distinción. Es el respiro único de los dos y el beso eterno del uno al otro. Y es Él, éxtasis recíproco del uno en el otro, que hace de Dios una Trinidad de amor. Moisés había instituido y deseaba este beso, vida íntima de Dios, su gloria y victoria sobre la muerte. Todo gozo y toda oración, todo respiro y todo clamor es un regalo del Espíritu Santo, conocimiento y amor entre el Padre y el Hijo. En la cruz Jesús nos lo dará también a nosotros. El bautismo, al incorporarnos en Él, nos sumerge y nos ahoga en esta vida de Dios. Lo que Él es por naturaleza, nosotros llegamos a serlo por la gracia. Su principio vital viene a ser también el nuestro. El pecado, al separarnos de éste, nos mata por asfixia. Será la muerte trágica del crucificado que asume nuestra pena de vivir en el afán de la muerte. El Espíritu Santo es el misterio profundo de la vida cristiana. Nos une a Dios al entregarnos su vida. Por eso Jesús invita a los discípulos a alegrarse. Yo te bendigo. La oración como es gozo del Hijo
así también es exaltación del Padre. Él es el tú, reconocido y amado como fuente del yo. Toda oración es alabanza al Padre y nace de la alegría del Hijo por Él, que es la misma que Él siente hacia el Hijo. En la palabra también nosotros participamos. Padre. Las primeras y últimas palabras del verbo nombran al Padre. Su paternidad es una inclusión como un arco que las encierra todas. La misión del Hijo es conducir a los hermanos a ocuparse en las cosas del Padre para llegar a ser como Él y entregarle la vida. Padre traduce Abba, que es un término familiar usado por los niños. Se pone en la boca de Jesús en la hora decisiva de luchar por cumplir su voluntad y es usado por la iglesia primitiva para expresar la vida nueva de los hijos. En Lucas, Jesús se dirige directamente al Padre y lo nombra 8 veces, de las cuales 5 veces aquí. Las otras 3 están en el capítulo 22, versículo 42, capítulo 23, versículo del 34 al 46. Además llama a Dios con el nombre de Padre otras 10 veces. En el capítulo 2, versículo 49, en el capítulo 6, versículo 36, en el capítulo 9, versículo 26, en el capítulo 11, versículo 2, en el capítulo 11, versículo 13, en el capítulo 12, versículo 30 al 32, en el capítulo 22, versículo 29, en el capítulo 24, versículo 49. Y 12 veces sale la palabra Padre en la parábola del Hijo perdido y encontrado, por el cual se celebra una fiesta. Dios, que es el Padre de Jesús, lo es también de los discípulos, y así como lo es del Hijo perdido, quiere serlo también del hermano mayor. Él nunca deja de ser nuestro Padre, de lo contrario no existiríamos. Somos hijos aunque no lo reconozcamos. Su paternidad, así como es origen de nuestra fraternidad, así también es principio y fin de la creación. Ella aquí sufre dolores de parto en la expectativa de participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aceptar la paternidad de Dios es encontrar la fuente de la vida, vivir la verdad de ser hijos. Es el don que nos ha dado en Cristo. Está en ti, oh Padre, la fuente de la vida. En tu luz, que es Cristo, vemos la luz. La mentira de la serpiente nos hizo poner en duda, desorientar, temer, olvidar tu paternidad. Por eso hemos comenzado a ver la vida suspendida en el vacío, sin cabeza ni cola, insensata y angustiada, perennemente insuficiente en el intento de asegurarse la suficiencia. Padre significa raíz y fruto, presente y futuro, memoria de amor y proyecto de fiesta del Hijo junto con los hermanos. Aquí por vez primera Jesús llama directamente a Dios con el nombre de Padre. El regreso de la misión de los 72 prefigura la hora en la cual la paternidad de Dios será santificada en todos los hermanos. En esta paternidad llegamos a ser lo que somos. Nuestra condición como criaturas ya no es una desnudez frágil, sino que es relación con el Creador, distancia necesaria para vivir. El mismo límite absoluto, la muerte, ya no se percibe como amenaza, sino como contacto con aquel a partir del cual somos lo que somos. Es comunión con Él, curación de toda diferencia, medicina de toda insuficiencia. En síntesis, todo el misterio del reino que Jesús revela a sus discípulos es el conocimiento de la paternidad de Dios. Esta es la liberación del mal originario, el retorno al útero del Padre junto con el Hijo unigénito que lo ha manifestado. La sonrisa de la paternidad de Dios es la luz que hace posible la vida. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Toda paternidad y maternidad humana es transitoria, signo eficaz y sacramento de aquel de quien desciende toda paternidad y cuyas entrañas de misericordia duran por siempre. Él es el más madre que mi madre para mí. Él es el que me ha tejido en su seno.
y me engendra continuamente. Así como la fuente nunca de la misma agua, así también mi existencia brota de él siempre nueva. De todo viviente se dice que fue creado según su especie. Del hombre no se dice eso. Fue creado a imagen y semejanza del Creador. Es de la especie de Dios, Hijo. En el Hijo. Esta es su esencia verdadera, de la cual toda vida está en la búsqueda. Señal de ello es la necesidad de una maternidad absoluta, imposible sobre la tierra, porque implica al mismo tiempo libertad y necesidad. Esta exigencia contradictoria lo hace hombre, punto de conjunción entre la creación y el Creador, siempre satisfecho de toda criatura. El deseo profundo de unirse al propio principio prohibido con razón entre los hombres queda satisfecho con aquel que es solo padre y madre, principio y fin, punto de partida y punto de llegada. Absolutizar una imagen terrena del padre y de la madre es impedirse a sí mismo el crecimiento. El israelita a los 13 años ya es Bar Mitzvah, hijo del mandamiento, engendrado por la palabra a la cual obedece. Es adulto y autónomo con respecto a su padre. Antes se dejó engendrar por su palabra como hijo suyo. Ahora está en condiciones de dejarse engendrar por la palabra de Dios como hijo de Dios. Porque el hombre es engendrado por la palabra que escucha. El verbo, palabra eterna de Dios, ha venido a devolvernos nuestra condición perdida. El escucharlo a Él nos da su mismo rostro glorioso de Hijo, Señor del cielo y de la tierra. Este Padre tan cercano que está en nosotros y nosotros en Él, no es un Dios domesticado, es el Altísimo, el poderoso y el déspota, pero el Altísimo que se ha abajado y se ha hecho pequeñísimo, el poderoso que se ha reducido a la impotencia y se entregó a nosotros, el déspota que se ha hecho siervo de nosotros. Su pequeñez, su impotencia y pobreza revelan la grandeza, la fuerza y la altura de su amor, que llena el cielo, la tierra y los abismos. Si la palabra Padre está cargada de afecto y de ternura, esta expresión está cargada de fuerza y de respeto. El Padre es el principio y el fin de lo increado y de la creación. Señor no solo sobre la tierra, sino también en el cielo. Esta cercanía lejana, típica del amor, impide que Dios se lo reduzca a un ídolo, donde cesa el respeto y el temor. No hay amor y mucho menos de Dios, porque has ocultado. Pero ¿cómo puede sustraerse aquel que dice, heme aquí, incluso a quien no lo busca? Dios se esconde para que lo busquen. El pecador que tiene miedo de él se camufla bajo muchas hojas de higuera. Entonces él también se esconde para que se acabe su miedo. Se concede a él como pequeño y débil para que aproveche. Así, sin conocerlo, el hombre toma en sus manos al Hijo del Hombre que se ha entregado por amor. Dios tiene la iniciativa en el bien, pero tampoco la pierde en el mal. Aquí vence perdiendo. Se entrega a María que dice sí y lo concibe, pero se entrega también al que dice no y lo aferra. La misma palabra concebir se ha usado para la encarnación en Nazaret, así como para la captura en el huerto. Aquel que es benévolo hacia todos tiene una astucia con los perversos que pone en plena evidencia su benevolencia. Son sus hijos y no puede dejarlos. Si el hombre se ha escondido de él, Dios carga con la culpa. Su humillación en la cruz es justificación para todos que en forma justificada lo ignoran. Al mismo tiempo es también una invitación a buscarlo. Dios tiene con nosotros la táctica que se usa para acercarse a un animal asustado que huye y está precipitado en un abismo. Estas cosas es lo que ha dicho y hecho Jesús para revelar el amor de Dios. Él que es el primero y el Altísimo se hace último y el más pequeño para estar cercano y unido a todos.
El que es alimento de vida se hace hambre. El que es agua viva se hace sed. El de quien y por quien existe todo se hace ajeno, extraño y forastero. El que es la gloria se hace desnudo. El que es la vida se hace enfermo. El que es la libertad se hace encarcelado. Todo esto lo hace para ser encontrado, visitado, hospedado, saciado por nosotros, porque el amor es necesidad de ser acogido por el amado. Él está realmente enamorado del hombre que es su esposa. La Biblia es toda ella un canto de amor de Dios a aquel a quien ama con un amor eterno en el Hijo. La esposa puede decir con verdad: yo soy para mi amado y hacia mí tiende su deseo. La acción de Dios tiende a una cosa inaudita. El Señor ha creado una novedad en la tierra. La mujer ronda al varón, el hombre abrazará a Dios, la esposa volverá a amar al esposo y se volverá a encontrar con él, que desde siempre la ha amado y la ha buscado. Sabios e inteligentes. Sabio es el que sabe cómo están las cosas. Inteligente es el que sabe dirigirlas por el camino acertado. La sabiduría se refiere a la teoría, a la inteligencia, a la práctica. Son como el ojo y la mano. Hillel decía: un ignorante no evita el pecado y un analfabeto no puede ser piadoso. El Talmud reza así: no existe otro pobre sino yo, el que es pobre en el saber. De nuevo Hillel cita mucha ley, mucha vida, mucha sabiduría, muchos discípulos, mucho consejo, mucha inteligencia. Israel es la región de la palabra y de la escucha, de la sabiduría para comprender y de la prudencia para actuar. En Israel solamente es adulto y libre el varón que conoce la ley y está en condiciones de cumplirla. En cambio, la mujer no es valorada porque no está obligada o no puede cumplirla. El pequeño, por su parte, no es tenido en cuenta porque está en la imposibilidad de comprenderla. Por eso el conocimiento del Padre e Hijo, nueva ley y verdad del hombre está reservado a los infantes. Porque la sabiduría de Dios, dictada por el amor, es estupidez y debilidad de uno que ama hasta la cruz. Es muy diferente de la humana, dictada por el egoísmo que trata de salvarse a toda costa de la muerte. Las dos se contraponen como mentira y verdad, miedo y confianza, egoísmo y amor, posesión y don, muerte y vida. Por eso Dios, en su sabio designio, destruye la sabiduría de los sabios y anula la inteligencia de los inteligentes. Se las has revelado. Es una acción ya realizada, perfectamente cumplida. Ya no hay nada más que revelar, además del rostro de Jesús, solo el Hijo del Hombre que va a Jerusalén para su éxodo. En él el Padre ha mostrado su gloria y ha dicho: escúchenlo. En la cruz de Jesús, Dios quita su velo y se expone en la desnudez de su amor. Ya no tiene nada que decir ni que dar, dentro o fuera de sí, porque al darse totalmente Él mismo, se ha revelado Él mismo como don absoluto. Es la palabra definitiva, su revelación plena como amor. Si esto se mide desde la distancia que cubre, allí lo vemos dilatado al infinito. La cruz es el éxtasis de Dios, el estar fuera de sí que es propio del amor, que lleva el amante en el amado. Sus brazos envuelven toda lejanía, incluso el mal extremo, el haber dado muerte al Hijo. Pequeños o infantes, son los pequeños que todavía no están en condiciones de hablar. En Israel el conocimiento de la palabra es camino a la salvación y su ignorancia es pecado. Ahora la palabra eterna de Dios es el Hijo, igual al Padre, que dice Abba. Es el primer sonido que los infantes balbucean con insistencia. Por eso a ellos les está reservada la palabra que salva. En boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a sus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. El niño en sí no es nada y todo lo recibe del otro.
Su vida es necesidad y Él mismo es lo que los otros lo reducen a ser. Representan la verdad del hombre como criatura. Él no se pertenece es constitutivamente hijo de su linaje, su límite natural, es su necesidad del Padre, en el cual encuentra aquel del cual y para el cual Él es. El niño es uno que recibe, abre toda su boca y yo lo llenaré. Jesús dice que es necesario hacerse pequeño para entrar en el reino. Debemos llegar a ser lo que somos y que hemos olvidado. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos, todos nosotros. El pequeño al decir Abba expresa la propia verdad ante Dios y la verdad de Dios con respecto a Él. Por eso también el anciano puede y debe hacerse niño y renacer de lo alto. El niño no es bueno ni mejor que el adulto, pero sabe que el mal es el lugar donde la mamá lo besa. Es más egocéntrico que el peor egoísta, pero su egoísmo es simple confianza y abandono a quien le da, invocación al que abre su mano y sacía el hambre de todo viviente. El mal del hombre no es lo que le falta y tampoco lo que hace para satisfacerlo. Es la desconfianza, el miedo, la autodefensa y la agresión que es su consecuencia. El hombre todo lo hace precisamente para llegar a ser adulto. Pero no se debe olvidar que su verdadera autonomía es una relación filial con el Padre. Su madurez es conocer la propia limitación, sin ilusiones, ni desilusiones, ni depresiones. Sabe que es amado porque lo es, no por lo que no es y quiere o debe ser. Se acepta a sí mismo como un don del Padre y se ama como hijo suyo amado de un modo absoluto y gratuito. De lo contrario es imposible vivir. El hombre que dice sí, Abba, es libre, capaz de vivir y de morir. De lo contrario pasa toda su vida como esclavo del miedo a la muerte. Al buscar salvarse a toda costa, se vuelve prudente y sabio según la carne y así produce la muerte. Ella viene a ser su pastor y él se vuelve como uno que se sienta sobre la rama, que está cortado con mucha furia y una vez terminado el trabajo se aferra a la sierra que lo ha cortado. Por eso la revelación del Hijo, es decir, la paternidad de Dios, es la salvación del hombre. La vida es conocer que Dios es Padre, conociendo a su Hijo Jesús. Es un misterio que supera todo conocimiento que se puede expresar con palabras y se revela a los pequeños porque el semejante es conocido por su semejante. La palabra pequeños o infantes, lo que aún no hablan, expresa la inefabilidad de lo que ningún discurso sabio y prudente puede hacer vano. Sí, Jesús es el sí pleno que no conoce no. Pero antes que el sí recíproco entre Dios y el hombre, Él es sí eterno del Hijo del Padre. En este sí Él es el Hijo y el Padre es Padre. El uno existe para el otro, en un movimiento recíproco de amor que es el Espíritu Santo. El Hijo se encarnó para que en Él todo hombre llegara a ser un sí al Padre. Ahora nuestro sí es fácil, es acoger el sí del Hijo por nosotros, que nos ofrece sin condiciones el amor del Padre. Nuestro único sí es aceptar que somos no y que en Jesús el Padre sigue siempre sí para todos nosotros. Tal ha sido tu beneplácito. La complacencia del Padre es su revelación a los pequeños, motivo del mismo gozo del Hijo. Embriagadora es la dignidad del hombre. Si es el punto de llegada de la complacencia del Padre y del gozo del Hijo, somos la misma alegría de Dios. Todo me. Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Quien lo ve a Él ve al Padre. Su vida es relato e ícono del Dios invisible. De su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia.
ha sido engendrado por mi Padre. Todo lo que el Padre da al Hijo es ser Padre para Él, que lo engendra como Hijo. Las cartas de San Pablo comienzan en el nombre del Padre de Jesús nuestro Señor. Todo fluye de Él al Hijo, en el cual, del cual y por el cual todo ha sido hecho. Jesús no es inferior al Padre, es todo lo que es Él, pero como Hijo por su sí lo recibe todo. Su obediencia filial no es subordinación, sino unidad perfecta de inteligencia y de voluntad, identidad en el amor único. La palabra entregar expresa la esencia de Dios como don. El Padre es el todo que se entrega. El Hijo es el todo que es dado. El Espíritu Santo es el don recíproco de amor entre donante y donado. Pero a su vez el Hijo es el todo que se da al Padre, que en su sí filial vive la propia paternidad. Este es el misterio de la vida de Dios, su danza de amor eterno, abierto ahora a todos los pequeños que dicen Abba. Entregar aquí indica la misma generación del Hijo de parte del Padre. En otras partes, la misma palabra, entregar, donar, traicionar, indica la entrega que el Hijo hace de sí mismo a los hombres, así como también la traición del hombre que no conoce el don. Para nosotros la palabra traicionar ha conservado tan solo el carácter negativo. El olvido de la paternidad de Dios, origen de todos los males, es común a todos. A Dios nadie lo ha visto jamás. Jesús, el Hijo, es el único que lo conoce como es conocido por Él. La infidelidad del hombre es no conocer el propio hombre, Hijo pronunciado con ternura por el Padre en el Hijo. Conoce. El conocimiento del cual se habla es experiencia de amor, entrega de sí mismo al otro. Todo me ha sido entregado, dice Jesús, y al decir sí al Padre, se le entrega totalmente. Este conocimiento Juan lo relaciona con el don de la vida. Conocer es amar y dar la propia vida por el otro, que es la propia vida. ¿Quién es el Hijo sino el Padre? Como el misterio del Hijo está en el Padre, así el misterio del hombre está oculto con Cristo en Dios. Por eso el Padre nos atrae hacia Jesús. Quiere colocarnos con Él para que estemos en nuestra verdad como hijos. Somos su imagen y semejanza. Si quieres conocer tu verdadero rostro, mírate en Jesús como en un espejo. Él es la palabra del Padre hecha carne. Allí conoces tu yo, que es el amor de Dios hacia ti. Solo el Padre te conoce, te ama y te llama por tu nombre como hijo, en su único Hijo predilecto. Y solo éste te revela tu nombre y tu rostro de hermano suyo. Al conocerlo a Él, en Él te conoces a ti, porque Él es más íntimo tuyo que tú mismo. ¿Quién es el Padre sino el Hijo? El misterio del Padre está en el Hijo que dice, sí, Abba. El Padre es conocido solo por el Hijo y por quien consiente en ser su hermano. El Padre se estremece de complacencia al escuchar en su sí también nuestro Abba. La paternidad de Dios, aunque está eternamente saciada en el Hijo, no tiene paz en la tierra desde cuando Adán la desconoció. El Padre será santificado sobre la tierra como en el cielo, solo cuando el más perdido entre los hijos lo haya reconocido. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta danza de amor, amante y amado, uno y trino, está abierta a los pequeños. Jesús el Hijo, la palabra que hace hablar al Padre, se hizo pequeño y el más perdido de todos para extender a todos su paternidad. Con su venida quedó vencida la muerte que nos ha hecho huir. Es expulsado todo temor antiguo y delante de Él tranquilizamos nuestro corazón a pesar de toda angustia por nuestro miedo pasado. Él nos revela quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Nos da su testimonio, conocimiento del Padre para que lo amemos con su mismo amor. Amén. Volviéndose a los discípulos,
Antes estaba vuelto hacia el cielo, ahora hacia los discípulos. Él está al mismo tiempo vuelto hacia el Padre y hacia los hermanos en un amor único e idéntico. Es el pontífice puente entre Dios y los hombres. En él Dios es totalmente para el hombre y el hombre para Dios. En Jesús se realiza el admirable. Nosotros tocamos y saboreamos la profundidad del amor del Padre, y el Padre llega hasta todos sus hijos. Su persona vuelta hacia el Padre, que lo constituye hijo, lo hace volver hacia nosotros, sus hermanos. Su envío al mundo brota de su persona vuelta hacia el Padre. Su condición como hijo lo hace hermano solícito de todos. Aparte, no indica exclusión, sino intimidad en un lugar inaccesible. Es el abismo del amor padre-hijo. Esa expresión la usa Lucas aquí en el capítulo 9, versículo 10, respectivamente, al regreso de la misión de los 12 y de los 72. La finalidad de la misión es introducida en esta vida de Dios. Después del capítulo 9, versículo 10, sigue el hecho de los panes, el cuerpo del Hijo que se da por la vida del mundo. Aquí tan solo fue servido el banquete del conocimiento del Hijo, del cual brota el pan y al cual el pan introduce. Dichosos. Jesús se congratula y se alegra. La bienaventuranza fundamental en Lucas es la de la fe, que da el pan del reino y hace pasar de la escucha a la visión de Jesús. A la luz de esta bienaventuranza se comprenden las otras del capítulo 6, versículo 20 siguiente. Los ojos que ven. El ojo, órgano del corazón, se posa donde el corazón reposa. Ver es amar. El ojo de Dios que ve hermoso el mundo es su mismo amor que lo crea así. Existir es ser vistos, es decir, amados. Lo uno es ante tus ojos, eso es Él y nada más. En realidad, ser es ser visto. En Jesús el Hijo nosotros escrutamos la profundidad de Dios y vemos cómo somos vistos por el Padre. Nos ve como hijos en el Hijo. En tu luz vemos la luz. En esta luz que es el Hijo vemos la luz que es el Padre, del cual nacemos. Solo en esta visión vivimos. Si el hombre vivo es la gloria de Dios, la visión de Dios es vida del hombre. Por eso es necesario que todo ojo que mira y no ve, vea para tener la vida. Aquí Jesús nos proclama dichosos a los que lo miran a Él, sino los ojos que miran lo que los discípulos miran. Son los ojos de todos los discípulos de todos los tiempos que a través del testimonio de los testigos oculares llegan a la comunión con el Padre en el Hijo. Dios ha dado los ojos a los hombres para que puedan leer la Escritura y los oídos para escuchar su palabra. Todo el resto no es así el corazón del hombre que está hecho para amar a Dios y unirse a Él. Lo que ustedes ven, el motivo de la bienaventuranza, no es el de ver, sino lo que ven. El mismo Jesús en cuya carne se revela y se da a los pequeños el amor eterno del Padre al Hijo. Muchos profetas y reyes. Es el cumplimiento de la promesa de Dios, el deseo de todo el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de Él y los reyes lo prefiguraron. Ahora los discípulos lo ven. Lo que los discípulos viven es el Antiguo Testamento como la bienaventuranza de la saciedad, es el vicio del deseo. Por eso el más pequeño en el reino es más grande que el profeta, más grande entre los nacidos de mujer. Quisieron ver. Jesús es la imagen del Dios invisible, cuerpo de Dios, irradiación de su gloria e impronta de su sustancia. Es el rostro de la gloria que Lucas, después de haberlo descrito en el capítulo 9, en su fulgor externo acaba de presentarnos en su luz íntima de Hijo del Padre. Todo el Antiguo Testamento es deseo de ver ese rostro que los discípulos contemplan entre Moisés y Elías, el hombre en búsqueda del rostro de Dios. Cuando Dios oculta su rostro, Él está
desconcertado, como uno que baja a la fosa, se disuelve en la nada, como la imagen cuando desaparece la realidad que refleja. El hombre es el mismo cuando Dios hace brillar sobre él la luz de su rostro. Anhela verlo, porque es la salvación de su mismo rostro. Si Dios muestra su rostro, estamos salvos. Por eso Moisés suspira por ver la gloria, el rostro de Dios. El hombre está constituido por el deseo natural de ver a Dios. Para los medievales es el ápice de sus facultades, lo que lo hace hombre y lo abre hacia su finalidad. La Navidad del alma sucede en el ojo que nos hace ver cómo somos vistos por Él. Este ojo es el mismo Jesús, el Hijo en el cual y por el cual hemos sido hechos. En Él somos vistos por el Padre y existimos. En Él vemos al Padre y vivimos. De lo contrario, existimos sin vivir. Vivimos la muerte y la negación de nuestro rostro. El hombre es el mismo solo delante de Dios, cuando refleja en sí a aquel de quien es imagen y semejanza. Lejos de Él, refleja la nada de sí mismo y queda despojado de la propia realidad. El deseo del hombre de ver a Dios es un reflejo que tiene Dios de ver al hombre, que es su Hijo amado y perdido. Desde la primera tarde caminaba por el Edén, preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Y su oración es, muéstrame tu rostro. En los discípulos Jesús quiere despertar todo este deseo del Antiguo Testamento para que tengan conciencia de la belleza del rostro que contemplan. Oír lo que ustedes oyen. La visión no quita la escucha. Esta seguirá siendo siempre la forma más alta de comunicación. Ahora explica la visión, luego será una participación silenciosa en el diálogo de amor del Verbo con el Padre. También los primeros discípulos, aunque miraban, fueron llamados por el Padre a escuchar. La escucha de Jesús solo es el camino hacia la gloria del Hijo. Entrevista en la transfiguración, el rostro viene a ser la palabra que el oído escucha. El ver tiene más que el cumplimiento deseado, la escucha de la obediencia ordenada. Existe siempre una tensión entre los dos hasta cuando yo conozca perfectamente como yo también soy conocido. Jesús proclama dichosos no solo a aquellos que crean sin haber visto, sino también a los que han visto, que son dichosos solo si creen, fiándose de la palabra. El misterio del Hijo que Dios había predispuesto ya antes de la creación del mundo, fue revelado en fragmentos por medio de los profetas. Ahora se nos da todo en Jesús. En nosotros que miramos y escuchamos, exultamos el Antiguo Testamento, sus justos y sus profetas. Todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.